Buenos días tengan todas y todos ustedes. En este momento, siendo las 9 de la mañana con 52 minutos, damos inicio, el día 5 de mayo de 2016, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, el magistrado Martín Silva Vázquez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los proyectos de resolución correspondiente a los recursos de apelación juicios locales de derechos político-electorales, identificados con las claves TEQ-RAT-JLD-8-2017, promovido por Eric Ricardo Osornio Medina, TEQ-RAT-JLD-9-2017, promovido por Eric Ricardo Osornio Medina, ambos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. En caso de estar de acuerdo, a favor de manifestarlo en forma económica. Pido ahora a la secretaria Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez de cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-RAT-JLD-8-2017, turnado a la ponencia Nicaragua. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio local de derechos político-electorales número 8 de este año, promovido por Eric Ricardo Osornio Medina, al considerar que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional ha sido omisa en resolver el medio de impugnación intrapartidario identificado con la clave CNJP-JDP-QUE-397 del año 2017, a través del cual se inconforma por la convocatoria para la elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal en Querétaro para el periodo estatutario 2017-2021. En el proyecto se propone declarar improcedente el asunto de la cuenta en razón de que de los autos se advierte que el juicio formado al interior del partido ha recaído una resolución de fecha 3 de abril del año en curso, por lo que resulta inconcuso que el medio de impugnación ha quedado sin materia en razón de que la autoridad responsable cumplió con la obligación de resolver el asunto cuya omisión se impugna, colmándose así la pretensión de la parte actora. Lo anterior, pues cuando en la sustanciación de un medio de impugnación desaparece el litigio porque cesan los efectos del acto o surge uno nuevo que extingue el impugnado, el proceso queda sin materia y resulta ocioso continuar con los actos procesales tendentes a dar solución. Esto con base en la jurisprudencia de clave 34-2002 y rubro improcedencia, el mero hecho de quedar sin materia el procedimiento actualiza la causal respectiva. Al respecto, el artículo 30, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Querétaro dispone que el medio de impugnación quedará sin materia cuando el acto o resolución impugnado se modifique o revoque. Sin embargo, dicha fracción no puede ser entendida en el sentido de que se actualiza la consecuencia de que un medio de impugnación quede sin materia únicamente si se materializa alguno de los supuestos expresamente previstos. En ese sentido, en atención a la jurisprudencia citada, el numeral mencionado contiene una causal implícita de improcedencia que se actualiza cuando algún medio de impugnación quede sin materia, como en el caso acontece, colmándose con la resolución emitida la pretensión de la parte actora. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Secretaria, magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nilo Castillo. A favor. Gracias, magistrado.
Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación Juicio Local de Derechos Políticos Electorales con clave de identificación TEQ-RAP, JLD-8, 2017, fue aprobado por unanimidad con voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuenta, se resuelve. Único, se declara improcedente el juicio local de derechos político-electorales promovido por Ricardo Osornio Medina. Pido ahora al secretario Agustín Patiño de cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-RAP, JLD-9 de 2017, turnado a la ponencia del magistrado Martín Silva Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativo al juicio local de derechos político-electorales, identificado con la clave TEQ-RAP JLD 9-2017, promovido por Eric Ricardo Osornio Medina, en contra de la determinación emitida el 3 de abril de 2017 por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En el escrito inicial de demanda, la parte actora hace valer los siguientes motivos de disenso: falta de exhaustividad en la resolución, omisión de no realizar un control oficioso de constitucionalidad y convencionalidad, falta de transparencia y acceso a la información por parte de diversos órganos del Partido Revolucionario Institucional, falta de transparencia en el proceso de selección de los consejeros municipales del citado partido político, omisión de dictar en tiempo la resolución intrapartidista, omisión de proporcionar los datos personales en posesión de los partidos políticos e irregularidades y alteración en listas de los consejeros del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro. En el proyecto se propone desestimar los agravios expuestos por la parte actora. Por lo que corresponde a los agravios relacionados con la falta de exhaustividad en la resolución y la omisión de no realizar un control oficioso de constitucionalidad y convencionalidad, se propone declararlos infundados. Ello porque ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se determina la improcedencia de un medio de impugnación y por consiguiente se desecha la demanda, no debe de abordarse el estudio del fondo de la litis planteada, pues hacerlo así, aun y cuando se haga por cautela o precaución, se traduciría en atentar contra el principio de congruencia, el cual debe caracterizar toda resolución. De ahí que, con dependencia de la legalidad de la actualización de la causal de improcedencia, ello al no haber sido controvertida, se considera que la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, al decidir desechar de plano el recurso intrapartidario, no se encontraba obligado a realizar algún pronunciamiento de fondo sobre el planteamiento en cuestión, ni a hacer un estudio oficioso de constitucionalidad ni convencionalidad. Ahora bien, por lo que respecta a los agravios relacionados con la falta de transparencia y acceso a la información referente a la omisión por parte de diversos órganos del partido cuestionado de no proporcionar la información a la parte actora, con la falta de transparencia en el proceso de selección de los consejeros municipales del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, así como con las irregularidades y alteración en la lista de los consejeros del citado partido, a juicio de la ponencia, los agravios deben declararse infundados. Lo anterior, toda vez que el análisis y el contraste entre la demanda del presente recurso con el escrito primigenio que motivó la resolución de la Comisión de Justicia Partidaria hoy controvertida, así como del diverso escrito presentado por el actor ante la misma comisión el 31 de marzo de 2017, mediante el cual ofrece pruebas supervenientes, se evidencia la reproducción literal y sustancial de los conceptos de agravios manifestados por el actor en ambas instancias. De ahí que, al evidenciarse que el actor no controvierte el fundamento ni los motivos que soportan el fallo del órgano partidista responsable, al no enderezar agravios encaminados a demostrar la ilegalidad de la determinación impugnada, lo procedente es declarar infundados los motivos de disenso referidos. A mayor abundamiento, es dable afirmar que de las constancias que obran dentro del expediente formado por motivo de la presentación de la demanda, no se advierte la manifestación formal de contender para la elección de presidente o secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro. Por otra parte, por lo que corresponde al agravio relacionado con la omisión de dictar en tiempo la resolución intrapartidaria, se propone declarar infundado el agravio. Ello, toda vez que se considera que el principio de legitimidad no es aplicable a actos y resoluciones de autoridades partidistas, puesto que los actos del proceso electoral que adquieren definitividad solo son los que emiten las autoridades encargadas de organizar los comicios, de tal manera que
Los actos partidistas no tienen el carácter de definitivos y firmes, ni tienen como consecuencia la irreparabilidad de los mismos, en tanto que pueden ser objeto de modificación o revocación por diversas instancias, ya sean estatales o federales. De ahí que se proponga desestimar el agravio relativo a que no se resolvió en tiempo la controversia planteada ante la Comisión de Justicia Partidaria responsable. Finalmente, por lo que corresponde al agravio relacionado con que los militantes, al momento de que decidieron afiliarse a un partido político, omitieron proporcionar sus datos personales, se considera nula la razón. Al respecto, se estima que la actora parte de una premisa incorrecta, toda vez que de la Constitución Federal, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y de criterios de la Sala Superior, se advierte que, contrario a lo señalado por el actor, no se desprende que, tratándose de datos personales clasificados como confidenciales en posesión de partidos políticos, existe una excepción a su protección relacionada con el hecho de haberse afiliado a un partido político, pues el ejercicio del derecho a la información del que son titulares todas las personas puede limitarse en virtud del interés público, de la vida privada o cuando verse sobre datos personales, los cuales constituyen limitaciones constitucionalmente válidas y legítimas. Pues el derecho de asociación política referente a afiliación libre y voluntariamente a un partido político no implica que aquellas personas que decidan ejercer el tal derecho tácitamente han otorgado su consentimiento para que sus datos personales sean difundidos, siendo en todo caso y efecto de poder hacerse públicos los datos proporcionados la anuencia de la persona titular. Adicionalmente, se considera que a partir de lo expuesto por el propio actor dentro del escrito de demanda, sí se le otorgaron las listas de los consejeros políticos del Partido Político Revolucionario Institucional en Querétaro, de las cuales consta el domicilio de los consejeros referidos. De ahí que no le pueda asistir la razón al actor en el sentido de existir una excepción dentro del derecho de protección de datos personales en posesión de partidos políticos. Por lo anteriormente expuesto, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Sí, presidenta. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Es un asunto que ya quedó descrito en la cuenta. Únicamente haré una reflexión en torno al fondo de este asunto que nos fue planteado por un militante del Partido Revolucionario Institucional, y la reflexión estaría dada en relación con una serie de precedentes y reformas al marco jurídico tanto en materia electoral como en materia de acceso a la información y transparencia y protección de datos personales. Ciertamente ya hay precedentes que señalan de alguna forma el criterio a aplicar en el asunto planteado, particularmente por lo que ve a esta porción de los diversos planteamientos que hizo el actor. Y la reflexión va encaminada a lo siguiente. Aquí encontramos una colisión entre esa protección de datos personales con el derecho que pudiera existir o existe en la militancia por hacer campaña, digamos, o tener la posibilidad de llevar a cabo actos de campaña en un marco de equidad frente a los contendientes. Y el problema que se enfrenta en esta clase de situaciones es que se tiene un marco legal que inhibe o pone limitantes a ese ejercicio del derecho, y el marco electoral, por otra parte, señala diversas situaciones. El conflicto está resuelto por estos precedentes, pero la reflexión hace hincapié en torno a que seguramente habrá o será necesario una segunda reflexión por parte del legislador, quiero imaginar, en virtud de que hay novedad en relación con este conjunto de reformas, y la vida de los partidos, la vida interna de los partidos es intensa, y lo será seguramente más en los próximos meses, en los cuales es dable suponer válidamente que habrá más conflictos, no solo en esta entidad, esta es una legislación estatal y federal, y creo que habrá que estar atentos a los criterios que se deriven a partir de conflictos como este, especialmente, insisto, en relación con la protección de datos personales versus la posibilidad de la militancia de hacer efectivos sus derechos en relación con la posibilidad de acceder al resto de la militancia para hacer una campaña o promover, buscar la consecución del voto. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. ¿Magistrado, alguna participación? Adelante. Muchas gracias. Bueno,
para manifestar que estoy en términos generales de acuerdo con este proyecto, salvo por algunas observaciones que me permitiré hacer en esta participación. En primer lugar, yo había sugerido que se acumularan los dos asuntos porque hemos tenido otros asuntos similares como lo de la elección del comité directivo estatal del PAN, y ahí se acumularon todos los asuntos. Entonces, en congruencia con eso, considero que debió haberse tomado la misma ponencia y evitar así la dispersión de esfuerzos en un personal que es escaso para el tribunal, y evitar también así que una ponencia entrara al fondo del asunto y otra desechara por quedarse en materia el mismo tema, todo relacionado con la misma cadena impugnativa. Así que me permitiré hacer un voto concurrente al respecto, sobre todo, digo, para modelar un sistema en el que podamos maximizar los recursos que siempre serán escasos en este tribunal. Por otro lado, quisiera referirme específicamente a un par de párrafos que están en la resolución con los cuales estoy absolutamente en desacuerdo y que tienen que ver con una conceptualización desde mi punto de vista diferente a lo que ha dicho en términos generales, sobre todo actualmente Sala Superior. Hay un agravio en el que se expone de una manera muy confusa, también hay que decirlo, que la resolución intrapartidista se emitió fuera de tiempo. Por un lado se alegaba que se omitió resolver antes de que tomara protesta el presidente del comité directivo estatal y que por tanto se volvió irreparable. Esto es exactamente lo que dice el actor. Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que contestar es si estuvo en tiempo o no, y ahí lo que hay que sacar son las cuentas que tiene conforme a los estatutos del PRI la comisión para resolver, y si está fuera de tiempo, pues ya está fuera de tiempo, está dentro de tiempo. Uno se tiene que pronunciar al respecto. Esta es una respuesta normativa, eso está regulado en los propios estatutos, y yo creo que ahí hubiera estado, pues, digamos, la primera respuesta concreta. La segunda respuesta es que, aún estando fuera de tiempo la resolución, la toma de protesta no hace irreparable el acto. Esto es una respuesta correcta y está en el proyecto. Y me parece que está total y absolutamente respaldada en todos los precedentes. Repito, la toma de protesta de un dirigente elegido al interior de su partido no hace irreparable el acto. ¿Por qué? Porque Sala Superior y seguido por salas regionales han dicho con toda claridad que la toma de protesta es revocable. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las autoridades constitucionalmente electas, porque ahí la toma de protesta provoca la irreparabilidad del acto. Esto, desde mi punto de vista, no hay que confundirlo con la definitividad de los actos. El principio de definitividad se ha estudiado en todos los precedentes que se citan incluso en el proyecto, con motivo de dos cuestiones totalmente diferentes. Una, la del per saltum. Ha habido quienes quieren acudir directamente ante las salas regionales o superior a impugnar actos intrapartidistas sin agotar las instancias intrapartidistas. Entonces, lo que ha dicho Sala y con toda claridad es: pues fíjese que no hay una merma absoluta o definitiva a sus derechos con que se consumen los actos. Eso no es irreparable. Entonces, ahí sí está bien aplicado, digamos, esos precedentes. Pero no podemos asumir en forma absoluta, como sí se hace en estos párrafos, que los actos partidistas, dice, y lo voy a leer textual, dice... la consumación de los actos partidistas no tienen el carácter de definitivos y firmes, ni tienen como consecuencia la irreparabilidad de los mismos, en tanto que pueden ser objeto de modificación. Eso es correcto, pero luego dice, en algún apartado, la Sala Superior ha establecido que el principio de definitividad no es aplicable a actos y resoluciones de autoridades partidistas. Yo lamento que no estar de acuerdo con esta afirmación tan categórica, a pesar de que se obtiene de una tesis. Yo te voy a referir a la tesis, porque veamos, por ejemplo, lo que dicen los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Voy a leer el artículo 209 de los estatutos del PRI. 209 dice: el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de órganos del partido, la definitividad de los distintos procesos y etapas de los procesos. Y digamos, hay algo en contra de lo que se dice en ese párrafo, que es muy genérico desde mi punto de vista. Y luego el artículo 214 de los estatutos del PRI.
recibir y sustanciar las controversias derivadas del desarrollo de los procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos. La Comisión Nacional será el órgano competente para resolver en definitiva todos los medios de impugnación relacionados con dichas controversias. Es decir, parece que la palabra definitividad se usa al menos en más de un sentido, para efectos de la procedibilidad de instancias vía per saltum, y también para efecto de estabilidad de las resoluciones partidistas. Y ahí es donde yo hago la diferencia, ahí está el detalle, digamos, que si ponemos un párrafo así de genérico, el cual yo no voy a compartir, damos la idea equivocada de que los actos nunca adquieren definitividad, es decir, en su versión de estabilidad, es decir, en su versión de firmeza, es decir, en la versión en la que ya no pueden ser controvertidos una vez vencidos los plazos. Esa es la parte con la que yo no estoy de acuerdo. Con todo lo demás estoy de acuerdo, pero creo yo que debemos ser muy cuidadosos en la aplicación de estas tesis y en la afirmación tan genérica de cuestiones con las cuales seguramente después nos vamos a desdecir, porque voy a poner algún ejemplo. Si decimos que la toma de protesta de un dirigente partidista no es definitiva, entonces tenemos en estos momentos presidentes de partidos locales que no están definitivamente como presidentes, podrían ser impugnados en cualquier momento. Pensemos en los del PAN, en los del PRD, en los de Morena. Serían, digamos, que aunque hayan tomado protesta y hayan vencido los plazos para impugnarlos, pues esos presidentes ni son definitivos, ni son firmes, ni son estables, ¿no? Con lo cual, pues yo no estoy de acuerdo, porque a pesar de que la idea de fondo era correcta de la Sala Superior, pues el discurso que se maneja podría provocar aspiraciones de impugnación pues que no son válidas, ¿no? Los actos partidistas adquieren firmeza, desde luego, una vez que han transcurrido los plazos para impugnarlos y no se hacen. Una vez que se han consentido tácitamente esos actos, entre otros muchos supuestos. Por eso yo considero que esa frase tan genérica pues da una idea equivocada. No obsta esto, el que se cite justamente tal cual la tesis de hace 15 años, que es de Sala Superior, y no es por la edad, porque hay muchas tesis que están bien hechas y tienen mucha edad, sino porque esa tesis se refería a otra cuestión absolutamente distinta. Si nosotros leemos la sentencia completa, este asunto se refería a la elección de gobernador de Tabasco, y en aquel entonces lo que se impugnaba era no solamente la nulidad de la elección constitucional del gobernador de Tabasco, sino además la designación de su candidatura. Y al respecto, el Tribunal Electoral Local había dicho, pues yo no puedo entrar a eso porque ese acto es definitivo. Y lo que dijo Sala a propósito de ese argumento fue que ese acto no era definitivo porque la definitividad solamente operaba para la toma de protesta de cargos electos de forma constitucional, pero no para los cargos partidistas. Eso es una respuesta correcta para ese caso concreto. Y es una tesis, digamos, correcta para esos casos concretos. Porque en lo que sí coincidimos, repito, es que en la toma de protesta, dentro de los plazos, pues, no adquiere definitividad. Claro, queda sub iudice, tal como lo dicen las demás resoluciones. Repito, la diferencia está en el detalle de hacer una afirmación tan genérica que deje abierta la posibilidad de que cualquier dirigencia, pasado el tiempo que sea, 20 años, 10 años, 2 años, 5 días, no esté firme ni definitiva. Esa es la idea que yo no quisiera transmitir. Por eso, en ese apartado estoy totalmente en desacuerdo. En todo el resto de la sentencia del proyecto de sentencia estoy absolutamente de acuerdo. Quisiera abonar al respecto en cuanto a un tema concreto. A mí me parece que podría agregarse al proyecto, tal como ya lo he comentado, en cuanto al padrón de consejeros políticos. En cuanto al padrón de consejeros políticos se podría agregar un argumento adicional que ya vi que ya está en el proyecto final. Y consiste en lo siguiente. El actor dice que hay información que no debe ser reservada para efectos de la elección del cargo partidista, y en concreto se refiere al domicilio de los que son consejeros políticos y que podrían expresar manifestaciones de apoyo. En el proyecto se hace un estudio preponderantemente normativo, es decir, de interpretación jurídica, acerca de si hay reserva o no de información. Pero yo lo que propongo es que en lugar de hacer un análisis preponderantemente normativo, se haga uno fáctico. Es decir, que primero partamos de los hechos tal como están probados. Y yo encuentro que en el expediente hay una confesión expresa del actor, creo que desde ahí deberíamos de partir, de que él sí contó con la información, reservada o no, se le dio. El actor ofreció en su escrito de pruebas supervenientes, que obra foja 176 del expediente, la información que se publicó en la página web, y esto se publicó el 20 de marzo de 2017.
Fíjense nada más, fue antes incluso del registro de las fórmulas, antes incluso de la jornada en la que se hizo el registro de las fórmulas. Incluso él manifiesta expresamente que obtuvo una copia certificada el 23 de marzo. Creo que estos son hechos relevantes que hacen irrelevante por el pronunciamiento jurídico de si hay información reservada o no. Es decir, a pesar de reiteradas peticiones que hace el actor ante este tribunal de que no se le entregó la información, lo cierto es que él mismo confiesa, qué contradictorio, ¿verdad? El mismo actor confiesa que obtuvo los datos necesarios para participar en la contienda, tomando en cuenta que en términos de la base décima de la convocatoria fue hasta el 28 de marzo la jornada de registro de fórmulas. Es decir, el actor sí obtuvo la información que quería al menos 5 o 8 días antes de que tuviera el deber de usar o la necesidad de usar ese listado. Por tanto, creo yo que con base en ese hecho confesado, incontrovertible del propio actor, pues el agravio queda suficientemente contestado. Es decir, usted viene a alegar que le reservaron información, pero eso es falso porque en realidad se le entregaron. Y bueno, si se quiere agregar que esa información no tiene el carácter de reservado, salvo en algunos aspectos, pues está bien, pero creo yo que donde debemos centrarnos es justamente en los hechos que motivan la aplicación del derecho, porque siempre, digamos, es más importante apegarnos a los hechos del caso y no a las interpretaciones genéricas de lo que podamos pensar acerca de la reserva de datos o no. Con esos 3 aspectos, repito, lo de la acumulación, lo del tema relacionado con la frase genérica de que los actos de partido no son definitivos, solamente con la frase, y con el tema de los hechos relacionados con la entrega de las listas, pues en todo lo demás estaría de acuerdo y por tanto me permitiría hacer, si ustedes no tienen oposición, un voto concurrente, porque con el sentido de confirmar la resolución estoy totalmente de acuerdo. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna intervención? Gracias, presidenta. Seré muy breve. Hay una frase atribuida a Albert Einstein acerca de que Dios no juega a los dados, y yo creo que los tribunales tampoco deben jugar a adivinar el futuro. Yo no creo en la posibilidad jurídica de hacer proyectos pensando en el futuro y los planteamientos que pueden hacer los militantes de los partidos a partir de una frase, como dice el magistrado Guerrero, frase además que hay que decirlo, no es de la autoría de la ponencia. Está basada en criterios de sala superior, por lo tanto creo que si cabe algún tipo de controversia o reclamo, la ventanilla creo que es equivocada, habría que dirigirle algún tipo de misiva o carta a sala superior y hacer ahí valer esta serie de diferencias. El proyecto se sustenta claramente en precedentes que van orientados a establecer este principio de definitividad y que dicen con suficiente claridad lo que el proyecto además igualmente incorpora. Polemizar acerca de si se puede interpretar de una o diferentes formas, prácticamente no hay un término en el derecho que no tenga esta característica. Prácticamente todos los términos del derecho pueden ser susceptibles de una o varias interpretaciones. Esta frase, este término, este concepto de definitividad no escapa a esa cuestión. Lo cierto es que incluso en criterios muy recientes de 2017, incluso de este mes, Sala Regional Monterrey reitera este criterio que aunque tenga 15 años, como atinadamente lo dice el magistrado Guerrero, la realidad es que no ha sido superado, es decir, no hay una tesis que diga algo contrario a lo que sostiene esta tesis. Tampoco hay precedentes, no los encontró esta ponencia, tampoco encontró una tesis que diga que este criterio ya no aplica o que ha cambiado. Y la ponencia también estudió los precedentes en los cuales se basa ese criterio y en efecto se refieren a elecciones de gobernador, pero digamos que la idea principal, la frase está tal cual en el proyecto, no se le agregó ni se le quitó absolutamente nada, por lo tanto el proyecto hace eco de esos precedentes, creo yo, en nuestro sistema jurisdiccional en el país, basado en estos precedentes, justamente es hacia donde se debe orientar, es decir, tener un hilo conductor que respete esta serie de precedentes, que creo además es exactamente lo que hace el proyecto. Por lo que vea el turno, creo que presidencia sería
la parte idónea, si es que tiene algo que comentar al respecto. En relación con este principio de definitividad es lo que yo tendría que expresar al respecto. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna otra observación? Adelante. Entonces, Einstein no era juez, era científico, así que yo creo más en frases como, digamos, auténticos jueces. Como Holmes decía que gran parte de lo que hacían los jueces, su legitimidad nacía de la predecibilidad de sus sentencias, de qué es lo que van a hacer después, y saber más o menos en términos generales cómo van a resolver casos del futuro. No es que sea uno futurólogo, sino que uno en la sentencia sostiene criterios que espera la ciudadanía por cierta estabilidad social, por cierta predecibilidad, por seguir ciertos cursos de acción, y eso se llama certidumbre jurídica, pues ciertas reacciones similares o principio de igualdad, de aplicación igualitaria del derecho. Yo por eso, en la aplicación del precedente del PAN, en el que sí dijimos que los actos no impugnados oportunamente eran definitivos, habían adquirido estabilidad, precisamente por eso, en congruencia con eso, en este caso, voy a votar en contra. Ahora, yo creo que seguir ciegamente los precedentes de sala superior, pues provocaría una sumisión ciega acerca de lo que son los auténticos precedentes. Yo lo que estoy diciendo en este caso es que no se está siguiendo el precedente, se está siguiendo la frase de un precedente. De hecho, no se está siguiendo la frase de un precedente, se está siguiendo la frase de una tesis. De hecho, no es la frase de una tesis, es solamente el rubro de una tesis. Yo lo que digo es que debemos seguir el conjunto, la línea jurisprudencial de sala superior, en la que hay bastantes precedentes, en los que definitivamente ha considerado que actos partidistas no impugnados oportunamente o consentidos, por supuesto que adquieren definitividad. Eso no se puede negar. Hay infinidad de precedentes que yo voy a citar en mi voto, en los que sala superior, salas regionales, incluida Monterrey, ha dicho, este acto partidista que no fue impugnado oportunamente adquirió firmeza, adquirió definitividad. Por tanto, es improcedente el juicio. O sea, eso lo ha dicho en muchas ocasiones. Si uno quiere encontrar, digamos, una antifrase o una antitesis exacta de la tesis de hace 15 años, no la va a encontrar. Eso sí, yo también me dediqué a buscarla y no la va a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar son líneas jurisprudenciales, y cuando digo líneas jurisprudenciales son un conjunto de precedentes que coinciden en que hay actos partidistas que, por supuesto, que sí adquieren definitividad. Y eso es en lo que yo me estoy basando. Y por eso digo, no tiene nada de malo emitir un voto concurrente, y no es porque le haga al futurólogo, ni porque quiera, y tampoco porque no creo que resulte aplicable esa tesis. Así que, de hecho, en el proyecto voy a establecer algunas líneas que incluso demuestran que no son aplicables las tesis que se citan al respecto. Eso es pues cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado, adelante. Gracias, Presidenta. Entonces, un poco para clarificar, ojalá el magistrado Guerrero nos diga con claridad, ¿va a votar en contra o es voto concurrente? Porque acaba de decir que vota en contra. Es voto concurrente con el sentido, pero en esas frases, lo dije con toda claridad, no estoy de acuerdo. ¿Esto a partir de mi intervención? No, es a partir desde la primera intervención. Un poco para concluir también la temática, el magistrado en las reuniones previas nos había comentado esta situación acerca de que estaba superada la tesis y que habría que ver otros criterios que apuntaban en dirección diferente, pero la verdad es que nunca nos dio la oportunidad, la posibilidad de ver cuáles eran esos precedentes o criterios. No los encontramos, insisto en esta idea. Se buscó esa información y lo que se encontró fue al revés, criterios que confirman o robustecen lo que la tesis ya señala desde hace 15 años, insisto, en un acuerdo plenario emitido hace muy poco por la propia Sala Regional Monterrey, en la cual reproduce virtualmente los mismos criterios que tiene esta tesis. Es decir, el magistrado Guerrero ha dicho que los va a anotar en su voto concurrente, pues para poder conocer sus criterios, porque insisto en la idea de que no fue posible localizarlos. Nosotros en lo personal no tuvimos la fortuna de encontrar un criterio que supere a este que está claramente establecido. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrado. Sí, se los voy a hacer llegar con todo gusto. Están en el voto y yo creo que no buscaron bien, porque incluso en el asunto del PAN, la propia Sala Monterrey dijo con toda claridad que había actos consentidos del Comité Directivo Estatal, verificados justamente en una elección de presidencia del Comité Directivo Estatal. ¿Y por qué se declararon así? Pues porque no fueron impugnados oportunamente.
Entonces, eso es muy claro. Si, por ejemplo, la elección del comité directivo estatal de cualquier partido no es impugnada oportunamente, nadie va a negar que va a adquirir definitividad. Y eso no es, digamos, una predicción hacia el futuro, eso es porque está en las leyes, porque está en el artículo 41 constitucional. El sistema de medios de impugnación garantiza precisamente eso, la definitividad de todos los actos electorales incluidos de los partidos. Repito, esa tesis del 2015 se hizo con una finalidad que ya cumplió sus fines, pero que se ha ido matizando en precedentes. Vamos a ver, Sala Superior tiene cerca de 150,000 sentencias y tiene cerca de 1,360 tesis. Si uno quiere buscar tesis de todas las sentencias, nunca las va a encontrar. Lo que hay que hacer, repito, es buscar en todas las sentencias, aunque sea en forma dispersa, en donde Sala Superior, ya no salas regionales nada más, sino Sala Superior, ha considerado que hay actos de partido que adquieren definitividad. Pues eso está clarísimo, y la verdad es que no acabaría de citar los precedentes en los que hay muchos actos en los que Sala Superior ha dicho eso. Por tanto, bueno, pues dado que son bastantes y abrumadores la cantidad de asuntos en los que Sala Superior ha determinado eso, pues me va a permitir hacerlo citar en mi voto. Gracias, magistrado. Bien, por cuanto a mí respecta, habiendo señalamientos, por una parte coincido con el proyecto en los términos en los que está planteado, mi voto se manifestará en ese sentido. Por otra parte, en relación a lo señalado con respecto al turno y a la acumulación, el criterio que se ha seguido pues ha sido siempre congruente y sin perder de vista, sin desconocer la conexidad de ciertos asuntos, a fin de clarificar el turno es que se da en este sentido. También el tribunal siempre ha sido muy congruente, muy cuidadoso en que las sentencias pese a esta situación tengan cierta congruencia, y las personas que integran el pleno también han cuidado siempre de esa congruencia en las resoluciones y en sus sentidos. Entonces creo que el turno se da en ese sentido, insisto, siguiendo un criterio que ha sido previamente establecido. Por otra parte, sí manifiesto, al igual que lo hago siempre, tratándose de un juicio local de derechos políticos electorales, que se presenta un voto razonado, al cual adicionaré algunas observaciones en relación al principio de definitividad, pero destacando que coincido con el sentido del proyecto. ¿Habrá alguna otra manifestación? Bien, al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdos, pido primera votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Martín Silva Vázquez. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor por el voto concurrente que ya no sé. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor, voto razonado. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación juicio local de derechos políticos electorales con clave de identificación TQ-RAP/JLD-9/2017 fue aprobado por unanimidad con voto concurrente del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera y voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuentas, se resuelve, único. Se confirma la determinación de 3 de abril de 2017 emitida por la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional. Secretario General de Acuerdos, informe si conforme al orden del día expuesto existe algún otro asunto a abordar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta manera, siendo en este momento las 10:31 y una vez que han sido agotados los puntos previstos en el orden del día, damos por concluida esta sesión pública, agradeciendo a todas y a todos su asistencia.